como una especie de apéndice de las sesiones que hemos tenido en Café con Piquete con Carla Díaz, hablando sobre Job. Esta metamorfosis de hoy quiero dedicarla a un personaje literario, a una novela que podría bien ser una especie de versión moderna de Job. Y me refiero a esta gran novela o cuento largo, ya saben, cómo se las gasta uno para ponerse a discutir qué es, a qué género pertenece, que es La muerte de Iván Ilich, de Tolstoy. Una obra, a pesar de su brevedad, tremenda. Se les invito mucho a leer esta historia, esta narración de un hombre que es en todo normal, un hombre que vive, pues digamos, como un burócrata con las pretensiones y las aspiraciones de todo mundo. Y tiene su familia, tiene sus hijos, tiene todo bien, trabaja en el banco, hasta que un día empieza un achaque, un dolor, una molestia, empieza a afectarlo, decide ir al doctor, los doctores pues lo mandan a hacer estudios de un lado a otro lado, dicen muchas cosas que usualmente uno no entiende, y así le pasó a Iván Illich, ¿no? Digamos, en ese sentido, la narración está de alguna forma retratando el viacrucis que muchas personas hemos vivido cuando nos ponemos en manos de los especialistas y en ese lenguaje técnico que aparentemente explica muchas cosas, la mayoría de nosotros nos quedamos con el ojo cuadrado porque no entendemos nada, ¿no? Y nuestra angustia por entender qué es lo que nos está pasando crece, porque hay un saber que parece no explicar, ¿no? O es como cuando te dicen, ¿no? Es que es multifactorial, como diciendo de manera elegante, sepa la chingada qué es lo que está pasando aquí, ¿no? Y así Van Illich entonces empieza su deterioro, pero su deterioro de salud no solamente está relacionado con el trato que recibe en el hospital, sino también cómo su familia y sus relaciones humanas se van deteriorando también, ¿no? Cada vez se va haciendo más complicado para él, para su familia, el estar lidiando con una persona enferma que ya no puede salir de su casa, que se está agravando, que se está poniendo cada vez más mal, que le cambian los humores, que se le tiene que estar atendiendo y estar al pendiente de esa persona. Y ocurre un desgaste del que mucha gente pues no se acepta a veces, no se entiende el desgaste emocional y físico que es estar atendiendo 24 horas del día a una persona. El caso está en que su familia empieza a alejarse de alguna manera de él y esto pues agrava también la situación mental y emocional de Iván, eh, hasta que él empieza a tomar conciencia de que se está muriendo, de que se está muriendo y que no sabe por qué. No sabe por qué está agravándose de esta manera su condición, como de un simple dolor devino algo que le está arrancando la vida. Y es allí cuando, en una noche terrible, eh, su conciencia despierta. Y es allí donde empieza digamos, el verdadero dilema de lo que implicaba saber la muerte para Iván Ilich. Porque pareciera que la muerte es un dato como que se da por hecho, ¿no? Que todos somos mortales, dice el silogismo famoso ese, ¿no? De Pedro es, todos somos mortales, Pedro es hombre, Pedro es mortal, ¿no? Pero para Iván Ilich este dato para la conciencia era irrelevante. Su vida no se movía, no se orientaba en función de esa conciencia, sino en base a otras categorías, ¿no? El caso está en que su conciencia le reclama y le dice, ¿no? Que lo verdaderamente grave no es que se vaya a morir, que lo verdaderamente grave es que no sepa por qué vivió como vivió, qué fue de su vida. Y esta arista, este cambio en el discurso de la reflexión sobre alguien que está padeciendo el sufrimiento y el dolor y se cuestiona sobre el sentido de su vida, sobre cómo fue su vida,
Digo, ya no tanto lo que vaya a hacer después de esa toma de conciencia, sino cómo fue movida su vida antes de que eso sucediera. Cómo se desarrolló nuestra vida antes de que tomáramos conciencia que íbamos a morir. Y entonces él le responde como en un tono como desesperado a estos reclamos mentales que él tiene en las noches, que no puede dormir, pues de que él no está siendo una mala persona y que, como yo decía hace un momento, él vivió como todo mundo, haciendo lo que todo mundo hace. Nos casamos, trabajamos, nos enfermamos, nos aliviamos, nos peleamos, nos contentamos, hacemos lo que todo mundo. Y es allí donde la conciencia lo pesca, ¿no? Y le dice, pues exactamente ese fue el problema. Hiciste lo que todo mundo, pero ¿qué de tu vida? No es justamente hacer lo que todo mundo hace, poner en crisis lo que realmente tú deberías de hacer. Y ahí se da, digamos, un conflicto muy fuerte entre una posición que diría, bueno, pues aquí, digamos, haz lo que ves, ¿no? O esta ética del acomódate a las circunstancias, de acomódate al ritmo, acomódate a los valores de tu familia, acomódate a los valores del sistema, acomódate a lo que la mayoría hace o dice o ve o escucha. ¿No? Eso es, o sea, no pueden estar todos equivocados. Y esta otra ética, que podríamos llamar una ética de la autenticidad, por decirlo de cierta manera, una ética que estaría planteándose justamente que el problema radicaría en eso, en que uno se pierde en la masa, en que uno se extravía, digamos, en la moda, se extravía uno en respuestas que no son de uno, sino que uno repite, porque las he escuchado todo el tiempo, ¿no? Decía mi querida amiga Mónica, ¿no? Esa es la tentación del challenge, ¿no? El estar copiando a los demás, el estar siendo retado por conductas de otros, hacer tú como ellos. Y entonces Iván Illich, digamos, entra en una crisis tremenda, no solo por el hecho de que sabe que va a morir, sino porque se da cuenta que no vivió, o por lo menos que no cuestionó de una manera profunda y seria si lo que estaba haciendo en este mundo era lo que a él lo realizaba como Iván Illich, no como uno más, no como un elemento más de una serie de personas que crecen y viven y mueren en este mundo, sino como alguien singular. Porque lo que hace la muerte, y estarán ustedes de acuerdo conmigo, una de las cosas que hace nuestra muerte es singularizarnos, hacernos notar de una manera cruda y contundente que el que se va a morir es uno, que la vida que se acaba es la de uno, no la de los demás. Y es allí, mis queridos amigos, cuando Iván Illich toma conciencia de una forma muy dolorosa, muy tremenda de esto. Pero antes de concluir, uno se podría preguntar, oye, pero ¿qué es lo que realmente sucede en este lapso? ¿Por qué es que la conciencia no se activa en el momento preciso en el que estamos construyendo nuestra vida? ¿Por qué la conciencia parece detonarse solamente de manera crítica, en crisis, pues? Por una enfermedad, por un accidente, no es conocido, ¿no? Esas personas que vuelven a la vida o que la vida les da una segunda oportunidad y es allí donde reaccionan algunos. Y entonces, bueno, la pregunta es, ¿de qué forma está planeada la existencia humana actualmente que nos cuesta tanto trabajo asumir nuestra muerte como no como algo para entristecernos o para algo para cuestionarnos sobre el más allá, sino para plantearnos de manera radical la autenticidad de lo que estamos haciendo? Y es allí, mis queridos amigos, ¿no? Que esta metamorfosis se plantea, ¿no? Como en esa narración eh, tan tremenda de los últimos días de un hombre que muere, que finalmente muere, ya no les voy a decir cómo y qué pasa después con Ivan Illich, les invito a que lean la novela, pero cómo precisamente es esta conciencia la que activa la pregunta del sentido y la autenticidad de nuestra existencia.
Y vale la pena preguntarse eso hoy en día, ¿no? ¿Qué tan auténtico es lo que estoy haciendo? ¿Qué tanto, si tengo los elementos, los criterios, o de qué me ha valido, o cómo es que se ha manejado mi existencia en automático, de alguna manera, para llegar hasta donde estoy? Vale la pena reflexionar sobre eso, ¿no creen? ¿Cómo ven?